Demet Özdemir en shock total. Le han lanzado un insulto que la dejó sin palabras y nadie se lo esperaba. Esto es fuerte, gente. Imagínense la escena. Demet, tan sonriente, tan glamurosa, en un evento posando para las cámaras como siempre, brillando. Y de repente, zas. Un comentario hiriente directo que se le clavó. No se sabe exactamente qué le dijeron, pero por su reacción tenía que ser algo gordo. La cara que puso. Dios mío. Se le borró la sonrisa en un segundo. Se le veía totalmente descolocada, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Y lo más impactante es que después de ese momento de incredulidad, no reaccionó como muchos esperábamos. No hubo gritos, no hubo devoluciones de insultos, nada. Se quedó ahí paralizada por un instante absorbiendo la maldad. Y luego con una dignidad impresionante simplemente se dio la vuelta y se alejó. Adiós, muy buenas. Para ser honestos, este tipo de cosas pasan todo el tiempo en el mundo de las celebridades. La gente es cruel, los haters están a la orden del día, y a veces les da por atacar a las personas que admiramos. Pero ver a alguien como Demet, que suele ser tan fuerte y tan segura de sí misma, quedar así, sin saber qué decir, te da que pensar. Lo que yo creo que está pasando aquí es que a pesar de toda la fama y el éxito, siguen siendo personas, y un insulto, por muy famoso que seas, duele. Duele y te deja pensando. Y creo que su reacción fue la más inteligente posible. No darle cuerda a la negatividad, no bajar a su nivel. Simplemente retirarse con la cabeza alta. Así se hace. Muchos dirán que debería haber dicho algo, que se vio débil. Pero yo sospecho que lo que muchos ven como debilidad, en realidad es una muestra de madurez y de control emocional. No necesita defenderse de cualquier tontería que le suelten. Su trabajo habla por sí solo, y su actitud habla de una persona que sabe quién es. Lo que me intriga es quién fue el valiente o la valiente que se atrevió a decirle algo así. ¿Un fan resentido? ¿Un colega celoso? ¿Alguien que simplemente quería llamar la atención? Ojalá sepamos la verdad. Porque es un acto de cobardía meterse así con alguien. Y volviendo a Demet, ¿cómo creéis que se sintió después? Seguro que tardó en asimilarlo, ¿no? Es normal. Te levantas un día siendo la reina de algo y al día siguiente te sueltan un improperio que te saca de tu eje. Pero lo importante es que al final, se levantó y siguió adelante. Esa es la verdadera fuerza. A veces pienso que la gente olvida que detrás de las pantallas, de las fotos perfectas, hay seres humanos con sus propios miedos y sus propias vulnerabilidades. Y ver un momento así, tan crudo, nos lo recuerda. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet actuó correctamente al irse sin decir nada, o debería haber respondido?